La entrevista Prime. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de la entrevista Prime. En esta oportunidad muy centrados en lo que está ocurriendo a nivel internacional, especialmente en el conflicto en Medio Oriente. Y para eso vamos a conversar con el analista político Guillermo Holzman, académico de la Universidad de Valparaíso. Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, André. Buen agrado estar con ustedes. Bueno, este es un tema que obviamente tiene muchos elementos, pero quisiera partir con una mirada general, Guillermo, de lo que ha pasado en la región. Estamos hablando de lo que se desata a partir del ataque de Hamás el 7 de octubre, cuando ya se va a cumplir un año justamente de ese ataque, que genera esta fuerte respuesta de parte de Israel, que todavía lo vemos con una ofensiva muy importante en Gaza, pero que empieza a ampliarse ya a otros puntos de la región. Y eso es quizás uno de los temas que más ha preocupado en el último tiempo. ¿Cuánto más podría seguir creciendo este conflicto? Efectivamente, luego de la incursión de Hamás sobre Israel, donde toma rehenes que todavía no todos son recuperados, Israel define en el mes de diciembre, a través de su ministro de Defensa, que sus adversarios en la región son 7. Irán, por cierto, Hamás por otro lado, Hezbollah en el Líbano, las milicias pro-chiitas iraníes que están en Siria, las que están en Irak, y lo que es los palestinos rebeldes en Cisjordania. Estos 7 elementos, son los que están enfocados justamente en Israel. Israel se ha preocupado, primero, de neutralizar a Hamás, dejarlo en las mínimas condiciones de poder actuar. Ahora va contra Hezbollah. En forma simultánea está yendo contra los hutíes en Yemen. Exacto. ¿Ya? Y espera que ahora finiquitarlo esto con Irán. En ese esquema, Netanyahu está aprovechando una ventana de oportunidad que le da el proceso electoral de campaña presidencial en Estados Unidos. La ventana de oportunidad que se produce por el nuevo presidente iraní que desea una negociación y un diálogo con Occidente. Digamos, y a su vez también lo que es su propia situación interna, donde él es criticado, y si obtiene un triunfo militar que asegure la supervivencia de Israel, obviamente va a mitigar todas las acusaciones que hay en contra de él y lo podrían llevar incluso a los tribunales. Exacto, todas las acusaciones de corrupción previas a los ataques del 7 de octubre, que lo tenían muy complicado a nivel político, lo que fue la reforma judicial, con protestas bien masivas, todo esto antes de ese 7 de octubre que marca entonces este punto de inflexión. El plan de Benjamín Netanyahu, uno podría decir, es cambiar la configuración regional de lo que es hasta ahora el territorio de Palestina, porque en el fondo lo que uno está viendo es que Israel se mantiene en Gaza. Hay quienes dicen que lo que pretenden es definitivamente la ocupación de Gaza, por ningún motivo ceder en la posibilidad siquiera de la configuración de un Estado palestino, que ha sido la solución de los 2 estados que se han planteado a nivel internacional. Y por otra parte, cuando vemos ya la incursión terrestre en el sur del Líbano, hay quienes creen que quizás también podría volver a ocupar un territorio que ocupó durante muchísimos años, desde el año 82 en adelante. Efectivamente, y la gran duda es hasta dónde es capaz de llegar Netanyahu en virtud del apoyo de la ultraderecha que tiene dentro de Israel. Y en esa perspectiva hay algunas cosas claras, para algunos algo afortunado, para otros no. Primero, de que no desea a los palestinos con un segundo Estado. Y el otro elemento es que no desea a los palestinos en Cisjordania. ¿Ya? Y eso ya coloca un problema adicional de lo que pase después de que se resuelva este conflicto. Claro. A su vez también Israel juega muy bien al ajedrez en virtud de los otros intereses que hay en Medio Oriente, de una Arabia Saudita que está conversando con China, que tiene que ver con los objetivos estratégicos de China. En consecuencia, yo diría que Netanyahu sabe que está jugando con la iniciativa. Y en cualquier conflicto de cualquier naturaleza, si tú mantienes la iniciativa, mantienes el triunfo. Y en esa perspectiva, Netanyahu se ha desplegado en forma, yo diría, muy oportunista e inteligente dentro de la oportunidad para poder posicionarse como un actor que no pueden sacar del tablero. Tanto a él internamente en Israel, ni menos a Israel de la zona. Entonces, acá hay un problema que hoy día lo está traspasando a Naciones Unidas, una Nación Unida que le dio existencia a Israel y que hoy día no puede mantener a Israel ahí en términos de asegurar la paz alrededor de todo ello. Le coloca también, le traspasa la responsabilidad a las potencias,
en términos hasta dónde puede ser Rusia capaz de llegar en su apoyo a Irán o a los propios hutíes que tienen relación bastante cercana, y lo propio pasa con otros países de Medio Oriente, y ahí destaca el rol de China. Quizás todo lo que digo puede parecer muy complicado, pero son todas piezas de un tablero de ajedrez que tiene muchos jugadores en forma simultánea. Exactamente. Y esa es la pregunta de cómo se está moviendo cada una de esas piezas. Los palestinos de Hamás no son lo mismo que los libaneses de Hezbollah en términos de capacidad y menos de lo que pueda hacer Irán. Y eso siempre genera preocupación cuando hablamos de un país con potencia nuclear, ¿no? Con capacidad nuclear. ¿Cuál podría ser la respuesta de Israel frente a este ataque que no habíamos visto de Irán en términos de, si bien tuvimos un ataque iraní sobre territorio israelí en abril, no fue de la magnitud del que vimos durante las últimas horas? ¿Cuál podría ser la respuesta de Israel y, nuevamente, qué podría pasar en términos de la capacidad iraní? ¿Hay temor de una escalada aún mayor de lo que estamos viendo o va a ser más bien limitado? No, hay temor de una escalada. Dado el perfil de Netanyahu, que hemos referido muy brevemente, Netanyahu hoy día tiene que demostrar, y es su objetivo además, destruir cualquier capacidad de Irán de transformarse en un centro de poder dentro de Medio Oriente. Y eso le conviene a varios otros, dicho sea de paso. Por lo tanto, Israel iría a hacer el trabajo que los otros no pueden hacer. Basado en eso, su máxima hipótesis de actuación sería bombardear los centros nucleares de desarrollo de uranio enriquecido que tiene Irán, los cuales están a decenas de metros bajo tierra, pero donde ellos sabrían la ubicación para poder hacerlo. Eso desataría un conflicto no solamente en Medio Oriente, sino que a nivel global tendría repercusión en lo que pasa en Ucrania, el rol de Rusia, China, etcétera. Eso sería lo peor y que sería el objetivo deseado o ideal de Netanyahu. El objetivo intermedio sería el bombardeo de puertos e infraestructura crítica de Irán, de tal forma de poder frenar sus exportaciones de petróleo, hacer daño a toda su infraestructura social, petróleo y de comunicaciones, que probablemente sería la opción que hoy día se está evaluando, con el deseo de Estados Unidos de que eso no suceda. ¿Ya? Pero en este minuto yo diría que Netanyahu tiene todo a su favor para tomar esa decisión. Y de ahí en adelante la respuesta de Irán va a ser quizá la que va a determinar qué es lo que suceda. Y esto debería pasar en los próximos 24 o 3 días más. Claro, en corto plazo. Así es. Hablemos de Estados Unidos, ya que menciona el rol de Estados Unidos, Guillermo. Pareciera que Netanyahu ha hecho lo que ha querido más allá de lo que el presidente Biden le ha solicitado. Él ha estado haciendo gestiones para un alto al fuego. Sin embargo, cuando estaba ahí, justo en esos momentos, desde incluso Naciones Unidas, Netanyahu comienza con la orden de la ofensiva en el Líbano, desoyendo las recomendaciones de la Casa Blanca. Y hay quienes cuestionan lo que ha pasado en el último tiempo con el rol de Estados Unidos, diciendo que podría ejercer una presión mayor sobre el gobierno de Netanyahu para frenar esta escalada de violencia. ¿Cómo ves tú el rol de la Casa Blanca en estos momentos, pensando además que estamos a puertas de una elección presidencial? El rol de la Casa Blanca, más allá de todo lo que ha sido anteriormente en años pasados, hoy día aparece debilitado. Aparece debilitado respecto a la capacidad de Estados Unidos de imponer condiciones de paz, o por lo menos de no guerra, a nivel global. Yo creo que hay un primer punto. Respecto a Israel específicamente, Israel ha jugado, a mi modo de ver, ha jugado con Estados Unidos, porque Netanyahu a todos le ha dicho que sí a Estados Unidos, pero no ha cumplido nada de lo que le ha dicho. Exacto. Entonces dice, no, lo vamos a conversar unos días más, pero entre esos días más ya atacó, digamos, la zona del Líbano, ya está atacando Hezbollah, está haciendo operaciones para matar a líderes, ya sea en Irán o en otro país. Entonces yo creo que acá hay un tema donde Israel o Netanyahu se siente con la confianza suficiente para hacer lo que quiera, a sabiendas que Estados Unidos no tiene capacidad ni de imponerse ni de ir en una ayuda directa sobre Israel. Entonces, Netanyahu está aprovechando todo lo que ha sido la reunión de sistemas de armas para poder mantener sus condiciones, incluyendo el armamento o por lo menos misiles con alguna ojiva atómica. Claro, Estados Unidos o Israel siente que Estados Unidos va a tener un apoyo incondicional, sabemos que es su gran aliado en la región, pero ¿podría eventualmente Estados Unidos limitar su ayuda militar en las acciones que Israel está llevando a cabo en estos momentos o es muy ingenuo pensar algo así? Yo diría que acá hay que conocer bien lo que es Estados Unidos. Estados Unidos, uno, es lo que piensa la Casa Blanca con el presidente y sus asesores de seguridad.
Otra cosa distinta es lo que piensa el Departamento de Estado, la Cancillería estadounidense, y una cosa diferente es lo que piensa el Pentágono, que es el instrumento de defensa militar netamente claro dentro de Estados Unidos. Y todo hace ver que no hay coincidencia en los objetivos que quiere tomar Estados Unidos a ese respecto. Yo diría que en ese caso la Casa Blanca y el Departamento de Estado estarían de acuerdo en hacer un corte a la ayuda a Israel para evitar que mantenga su esfuerzo bélico sobre sus adversarios. El Pentágono, en cambio, ve que eso sería una debilidad terrible y si cae Israel, Occidente cae de inmediato, para decirlo en términos muy extremos, pero más claros. Sí. Entonces, en esa perspectiva, yo diría que Estados Unidos como país hoy día tiene contradicciones internas que, si bien es cierto, no se reflejan claramente en la posición de la Casa Blanca, son más claras en la posición de Donald Trump, en términos de lo que quiere hacer, lo que no quiere hacer y cómo hacerlo. Esas tres preguntas, el qué hacer, el cómo hacerlo, ¿no es cierto?, y con quién hacerlo, es un tema que está complicando hoy día al gobierno de Biden y se transforma en la oportunidad que hemos conversado para Netanyahu para poder avanzar en su nueva estrategia a sabiendas de todos estos elementos y donde efectivamente él no tiene otra cosa más que ganar. Dado la actual posición que tiene, su gran avance es disminuir todos los costos futuros que hoy día se ven demasiado altos. Claro, porque Estados Unidos va a mantener ese apoyo independiente de esos matices que podrían ser importantes, ¿no? Pero eso lo va a mantener independiente del gobierno. Si es que gana Donald Trump va a haber un camino, si gana Kamala Harris va a ser otro, pero la alianza con Israel, eso no está en duda. No, no está en duda. Lo que está en duda es si la alianza con Israel, en el modo demócrata con Biden o Kamala Harris, se va a mantener para buscar un camino diplomático quizá más fuerte, más incisivo, o un camino de mayor dureza, de aislamiento, como ese que propone Donald Trump. Claro. En esas perspectivas, lo que está en juego es el rol de Estados Unidos a nivel global y su capacidad real de poder influir en la nueva configuración de orden mundial. No es una guerra fría, tampoco me atrevería a decir que es una posguerra fría, pero hay evidentemente, acá lo que está detrás de Israel es cómo queda la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos, los G7 en general, que están desesperadamente buscando una respuesta a todo esto, que hoy día el G7 es liderado por Italia, ¿ya? Y todo lo que son los BRICS, ¿ya? Y la Organización de Cooperación de Shanghái. Ese que es lo que se llama el sur global. Perfecto. Y esos elementos hoy día están en pugna, con un Estados Unidos debilitado, que no puede ni siquiera influir en Naciones Unidas. Naciones Unidas se ha transformado en un tapón, entonces, para decisiones importantes. Entonces, acá hay un tema que está mucho más complejo de lo que se piensa. La mala noticia es que América Latina está fuera de todo eso. Exacto. Un Estados Unidos que además ha tenido que inyectar muchos recursos para la guerra en Ucrania, para apoyar al gobierno de Zelensky, que está siempre pendiente de lo que está haciendo China, que intentó salir de conflictos en los que estuvo involucrado directamente, como Irak y Afganistán, donde salió de manera bien vergonzosa, digamos, ¿no? Pero que tiene que nuevamente asumir los costos, porque asume los costos de lo que significa un conflicto como el que se está generando en Medio Oriente. Exactamente, y este conflicto en Medio Oriente hoy día tiene todos los ojos puestos en lo que pase con el Mar Rojo y los hutíes, eventualmente el Estrecho de Hormuz, con lo cual estaría afectando toda la cadena de suministro a nivel global, con un costo muy grande para los países de América Latina o aquellos que somos más dependientes. A su vez, Estados Unidos tratando de darle forma al Indo-Pacífico, con una China expectante. O sea, si ustedes se dan cuenta, China no aparece en nada, pero el que no aparezca en nada es más preocupante que aparezca, porque no sabemos qué es lo que está haciendo ni a favor de quién. Entonces, hoy día hay un líder ausente, o sea, sabemos lo que piensa Estados Unidos, lo que piensa Reino Unido, lo que piensa Francia, que ha sido bastante explícito, lo que piensa el G7, lo que piensa Rusia. Pero China no sabemos. Y eso pasa a ser preocupante cuando tú ves análisis, cuando no sabes lo que está diciendo el otro, una potencia tan importante, con intereses tan relevantes en Medio Oriente, en Europa, en su relación con Rusia, con India, y por supuesto con Estados Unidos. Claramente falta esa voz para poder saber hacia dónde pueden ir los escenarios futuros una vez que Israel o Netanyahu decida qué va a hacer con respecto a Irán e Irán decida qué va a hacer para responderle a Israel. Volvamos directamente a lo que está pasando hoy en el terreno, digamos, en este conflicto abierto, en Gaza, en Cisjordania, en el Líbano, con Irán.
Israel dice que pretende destruir absolutamente la capacidad que tiene tanto Hamas como Hezbollah. ¿Es posible pensar en algo así? ¿Realmente tiene capacidad para destruir completamente? Sabemos que ya asesinó a los líderes de ambos grupos, ¿no? A Ismail Haniyeh, después a Hassan Nasrallah, pero ¿eso va a significar la desaparición de grupos terroristas de estas características o es una fantasía? A ver, no es una fantasía, es una estrategia. La estrategia parte primero por anular sus capacidades de mando y comunicaciones, así en términos genéricos. Es decir, pueden existir, pero si no se pueden comunicar, no pueden planificar. Y si no pueden planificar, no pueden actuar. Eso es lo que ya se ha hecho. Que vamos a descabezar la organización. Y cada vez que aparezca una nueva cabeza, probablemente va a correr la misma suerte que los anteriores. Lo segundo es destruir su capacidad de uso de sistemas de armas, su capacidad balística, cortarle los flujos de armamento que les llega a ellos, bajar sus capacidades balísticas en términos de uso de cohetes, misiles, etc. Y esto significa trabajar con el crimen organizado, porque ellos reciben las armas no porque se lo vendan a los países, sino que normalmente el grueso de ello viene de todo el tráfico de armas a nivel global. Avalado por algunos países, sí, pero no significa que los países vendan eso. Lo tercero tiene que ver con algo que Netanyahu ha empezado a aplicar ya hace una semana a la fecha, el llamado al pueblo libanés, el llamado al pueblo iraní. Hezbollah, al igual que Hamas, no son muy apreciados en el mundo árabe o en el mundo musulmán en general. No todo el mundo está apoyando a Hamas ni todo el mundo apoya a Hezbollah. Y eso pasa también para Irán. El pueblo iraní, incluso con la votación que hizo ahora el nuevo presidente, mostró una perspectiva un tanto más moderada, que demoró de hecho la reacción de Irán para colocar de acuerdo al ayatollah, ¿no es cierto?, con el presidente. Entonces, yo diría que Israel está hoy día en lo que tradicionalmente se llamaría como el soft power o el smart power, en términos de poder lograr dividir el apoyo que ellos dicen tener al interior, tanto del Líbano, en el caso de Hezbollah, como de todos los grupos más radicales al interior de Irán, y dejar solo a Hamas. Y esto tiene que ver con conversaciones que también son atingentes a otros países, que son las que se ha estado llevando en Egipto, en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos, y donde también influye mucho Arabia Saudita. Entonces, acá se están haciendo como 2 o 3 cosas simultáneas. Uno, hacer el control de daño de lo que significó lo que Hamas hizo Israel, donde Israel dice la legítima defensa es fundamental. Lo que está haciendo hoy día Israel de eliminar a todos sus enemigos, pero de tal forma que la respuesta de Irán sea lo suficientemente fuerte para dejarle la posición de dominio que quiere tener dentro de Medio Oriente, pero de dependencia respecto a lo que viene a futuro. Entonces, el tema, cuando uno lo quiere explicar, es bastante complejo porque no se trata solamente de historia, acá se está discutiendo el futuro. Exactamente. Por eso pensaba, Guillermo, desde el punto de vista, ya no solo en el corto o mediano plazo, sino que más a largo plazo, cómo puede venir la reconfiguración o la reorganización de grupos que probablemente han visto muy melladas sus capacidades desde el punto de vista militar, de organización, de sus combatientes, pero que la ideología está ahí presente. Por lo tanto, por cada muerto de Hamas o de Hezbollah podrían surgir varios otros, ¿no?, que están dispuestos a volver a unirse a las filas de una organización de esas características para vengar lo que Israel ha hecho en sus respectivos territorios. Exactamente, y la idea es minimizar eso, pero eso pasa por un tema que es el más complicado a mi modo de ver, que no puedes dejar de lado la creación del Estado palestino. Ahora, ¿con quién negocias? ¿Ya? Es evidente de que se requiere potenciar y fortalecer la figura de la Autoridad Nacional Palestina, que es la que preside a los palestinos. ¿Ya? Pero es necesario que también en Israel haya una apertura a esa negociación. Pero acá se requiere que esta Autoridad Nacional Palestina tome o represente a los moderados de Palestina, a los palestinos moderados si los gustas. Por lo tanto, ellos deben ser capaces de dejar afuera a los radicales. Pero es similar exigencia también es para Israel. Porque en este minuto hay una facción del gobierno que preside Netanyahu que no acepta al pueblo palestino. Exacto. ¿Ya? Y Hamas que no acepta al pueblo de Israel. Entonces tiene que haber una cesión, tanto de parte de Israel como parte de la autoridad palestina. Pero para eso se requiere que a lo mejor haya un nuevo primer ministro en Israel, una vez que Netanyahu dé por finalizada su objetivo o su misión dentro de ese gobierno, y lo propio también de la Autoridad Nacional Palestina. Hoy día la mayor debilidad está en la Autoridad Nacional Palestina
más que en Israel. En Israel podrán discutir mucho, hoy día gobiernan Netanyahu, pero la posibilidad de crear un nuevo escenario es más factible hoy día, por claridad, en Israel que en Palestina. Mientras Hamás piense o crea que está representando al pueblo palestino, obviamente se hace mucho más complicado, pero yo diría que la posibilidad de diálogo y de negociación posterior sí efectivamente existe. Guillermo Holzman, muchísimas gracias por conversar con nosotros hoy en la entrevista Prime. No, gracias a ti, Andrés. Muy bien. Nos despedimos. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Sigan informándose a través de nuestro canal Mega Noticias Ahora. La entrevista Prime.